Buenas tardes, gracias por esta nueva invitación a vuestro cabildo y en este querido local en el que he estado tantas veces. Lo primero que tengo que decir, aunque para quienes me conocen y han estado conmigo acá y en otros lugares, es que mi intervención, tratándose de un tema de actualidad de nuestro tiempo presente, no es solo la intervención de un historiador que está estudiando fenómenos de un pasado más o menos remoto, de otra época y que no lo concierne. Mi mirada respecto de este tipo de asuntos, y como ya soy viejo, este tipo de asuntos se pueden remontar muchas décadas, es la mirada, es la doble mirada de una persona que es, primero y antes que nada, ciudadano y en segundo lugar, historiador. Lo digo porque no les voy a hacer un relato de las azonadas, revueltas, levantamientos populares, que han habido muchos en nuestra historia, sino que me voy a centrar en lo que me pidieron que hiciera. Esto es una caracterización. ¿Qué fue el 18 de octubre? ¿Un estallido? ¿Una azonada? ¿Una revuelta? No estaba en el título, pero hay algunos que dicen fue una revolución fallida. Vamos a tratar de explorar esas distintas alternativas para que cada uno saque sus conclusiones. Yo tengo la mía, que es tentativa, y que la tuve, una especie de pálpito razonado, que lo tuve a los 2 o 3 días del inicio de ese gran movimiento de octubre de 2019. No conozco elementos hasta ahora que me hagan cambiar en lo sustancial de la idea que tuve en esos momentos, aunque evidentemente uno la va enriqueciendo, la va puliendo, va afinando ciertos aspectos a la luz de los acontecimientos posteriores y de las cosas de esa misma época que uno terminó conociendo un tiempo más tarde. Como sabemos, la denominación más común que se le dio a lo que ocurrió a partir del 18 de octubre de 2019 fue, todos lo sabemos, el de estallido social. Y ese es el nombre más común que quedó instalado desde los medios de comunicación, desde los políticos profesionales y que inevitablemente, como suele ocurrir, una gran parte de la población terminó por hacer suyo. ¿Pero qué es un estallido? Busqué en el diccionario algunas definiciones sencillas. Un estallido es un ruido seco, intenso, que produce algo al estallar. Bueno, vamos al infinitivo, ¿no es cierto? Y el estallar, ¿qué es lo que es? Reventar, abrirse o romperse una cosa violentamente con un ruido seco e intenso saliendo al exterior lo que contiene. También dice que estallar es explotar repentina y violentamente una cosa, produciendo un ruido seco e intenso. La idea del ruido seco e intenso está por todos lados. Evidentemente, el movimiento de octubre empezó como un estallido. Aun cuando, si hacemos un poquitito de investigación histórica muy primaria, muy sencilla, o nos recordamos, porque no ha pasado tanto tiempo, apenas 4 años, lo que ocurrió, habría que remontarse al 7 de octubre, a lo menos del mismo año, cuando los estudiantes del Instituto Nacional saltaron por primera vez los torniquetes en el metro Universidad de Chile y lo volvieron a hacer, también solo ellos, al día siguiente en la misma estación. Y poco después, ya no recuerdo bien la cronología,
empezaron a ser imitados por otros liceos, otros colegios de hombres, de niñas y mixtos. Y lo que ocurrió el 18 de octubre fue que luego de unos cuantos días de agitación y de repetición de este movimiento, ante una represión extremadamente violenta de la policía, cuestión que se sumó a declaraciones particularmente provocadoras por parte de algunas autoridades. Ustedes se recordarán, bueno, se subió la tarifa de metro, aprovechen la tarifa baja y levántense más temprano, declaraciones de ese tipo, y ante, reitero, una represión violentísima. Recuerdo la imagen de una niña, una joven liceana, herida a perdigones, en Estación Central me parece, sangrando. Se provocó ese estallido gigantesco, prácticamente simultáneo en todo Santiago, estallido que se repetiría los días siguientes en otras ciudades del país. No hubo prácticamente ciudad grande o mediana e incluso pequeña que no fuera abrazada por estas llamas que parecían extenderse de manera incontenible por todo el país. O sea, sí, algo de estallido hay. Pero un estallido es algo, como lo decíamos acá, violento, repentino, momentáneo. Un estallido de un polvorín. Un estallido de un depósito de gas, como ocurrió hoy día en una comuna de Santiago. Es algo que ocurre una vez, se extienden las llamas, se produce algún daño y luego se extingue. Pero no fue lo que ocurrió. El estallido siguió una semana, 2, 3, 4, y tal vez con intensidad decreciente podríamos decir que se prolongó durante 5 meses, hasta que a mediados de marzo el gobierno de la época, amparándose o utilizando como pretexto la pandemia del COVID, que ya había llegado a Chile, encerró a gran parte de la población el 16 de marzo y eso provocó que el declive, que ya venía, y ya vamos a ver de cuándo venía y por qué venía ese declive, se acentuara en los meses siguientes. Estallido sí, pero solo como la forma específica que este movimiento adoptó en un primer momento. En el título de este conversatorio se indicaba como otra posibilidad asonada. ¿Qué es una asonada? Según el diccionario, protesta violenta y sonora, el ruido está presente en ambas definiciones, fíjense, de un grupo numeroso de personas que suele ser reprimida. Escalando en las definiciones, los compañeros aquí colocaban como otra posibilidad la revuelta. Mucha gente también habla de revuelta. Desorden o agitación que produce una alteración del orden público. Evidentemente hubo elementos de la asonada, esta protesta violenta, sonora, y hubo elementos también de la revuelta, ¿no es cierto? Desorden, agitación, alteración del orden público. Pero, sin ser absolutamente erróneos estos conceptos, a mi juicio, aún no van a lo esencial, aún no dan cuenta de la profundidad del fenómeno. Hay otro concepto que algunas personas han utilizado y que no está en el título del encuentro de hoy, pero que me parece también interesante explorar, que es la idea de revolución. Hay algunos compañeros que hablan de una revolución, que ven el mentado estallido social como una especie de revolución fallida, porque no todas las revoluciones triunfan. Hay revoluciones que abortan en el intento, son aplastadas, son desviadas de su curso, no llegan a buen puerto.
Una sencilla definición de diccionario nos dice que la revolución es un cambio violento y radical de las instituciones políticas de una sociedad. Y una segunda definición indica que esto sería un cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. Es decir, hay revoluciones políticas y hay revoluciones sociales. Y hay revoluciones que son al mismo tiempo políticas y sociales. Las típicas revoluciones políticas fueron las revoluciones de la independencia de los países hispanoamericanos. Un sector de la clase dominante desplazó a otro sector de la clase dominante. Pero las instituciones sociales, las jerarquías sociales, el modo de producción, la distribución del poder entre las clases no se alteró. Esa fue una revolución puramente política, en la cúspide del Estado. Pero hay revoluciones que son mucho más profundas, son las revoluciones sociales, en las que junto con producir el cambio político radical, se producen también cambios radicales en la estructura económica de la sociedad, en la distribución del poder, no solo entre grupos de las élites en la cúspide del Estado, sino también en la base social. Es decir, los sectores normalmente excluidos del ejercicio del poder irrumpen y participan o se hacen de ese poder, acompañando los cambios en la estructura social, económica y también cultural. Evidentemente, nuestro 18 de octubre no llegó a tanto. No alcanzó a ser una revolución. Algunos sostienen, y esa fue mi impresión como ciudadano participante, que había un ambiente revolucionario, había un clima de pre-revolución. Estoy hablando de tardes, de noches, en Plaza Dignidad y en otros lugares. Había algo en el aire que a los más viejos nos traía de recuerdo la época de la Unidad Popular, probablemente. Había algo que no solamente era el contenido político, la consigna, el enfrentamiento con la policía, la decisión de lucha, sino también, ustedes lo recordarán, ese espíritu festivo, que es algo que siempre acompaña a todas las verdaderas revoluciones. Porque a pesar del dramatismo que éstas puedan tener, de la parte triste, del costo humano y social, cuando éstas se despliegan, se convierten en la fiesta de los oprimidos, de los de abajo, de los que rara vez están de fiesta. Y ese clima, que los más viejos vivimos durante un periodo muy largo, 3 años, durante el periodo de la Unidad Popular, de alguna medida, y esto es puramente subjetivo, aquí estoy hablando como ciudadano, y más que desde la racionalidad, desde el sentimiento, desde las emociones, creí sentirlo, percibirlo durante las jornadas de octubre, noviembre y los meses siguientes de fines de 2019 y comienzos de 2020. Pero evidentemente no hubo revolución. ¿Qué concepto utilizar entonces? 2 días y medio después del estallido, la mañana del lunes, esto fue un viernes, me parece, 18 de octubre, sábado 19, domingo 20, el lunes 21 de octubre a las 8 de la mañana me entrevistaron por teléfono desde la radio de la Universidad de Chile. Y había dado una pequeña entrevista el día anterior en otra radio y hablaba de las rebeliones, me habían preguntado por las rebeliones debido al alza del transporte público, ¿ya? Pero aquí fue una entrevista más larga, está el audio, y en esa ocasión, habían pasado apenas 2 días y medio, utilicé por primera vez
un concepto que lo he reiterado hasta la saciedad y que es el concepto que me pareció más adecuado, el concepto de rebelión. Rebelión popular. Según el diccionario, en aquella época no lo consulté, ¿ya? Esto lo vi hoy día para venir a conversar con ustedes. Una rebelión es un levantamiento público y violento contra los poderes de Estado con el fin de derrocarlos o forzarlos a actuar en un determinado sentido. Una rebelión es un levantamiento que puede ser más o menos violento. Hay graduaciones en el uso de la violencia y obviamente eso salta a la vista. En aquellos meses hubo violencia y no hubo violencia solo por parte del aparato de Estado que por regla general, y una vez más se confirmó, pone los grados de violencia mayores y más dañinos, sino también hubo violencia por parte de los participantes, de los sectores populares que estaban ahí presentes, muchas veces contra ciertos elementos, ciertos blancos que representaban en el plano de lo simbólico el levantamiento que se estaba produciendo en las calles. Farmacia, ISAPRE, AFP, locales de la policía, bancos, etc. ¿Por qué hablé ya en aquella oportunidad de rebelión popular? Porque me parecía que este concepto nos permitía entender en mayor profundidad lo que estaba ocurriendo. Y con mayor razón, hoy día nos permite entender lo que ocurrió. Porque como les decía, el estallido, la sonada, sí, son movimientos repentinos, efímeros. Nunca hemos tenido en nuestra historia, en la historia de Chile o del Chile republicano, un movimiento de protesta social tan profundo y prolongado como fue la rebelión popular de octubre y de los meses siguientes. Nunca. A lo sumo esos movimientos duraban días, tal vez semanas. Solo puedo compararlo con lo que fue la primera huelga general de nuestra historia, la huelga general de 1890, de julio de 1890, que fue una huelga general que se produjo primero en las provincias salitreras de Tarapacá y Antofagasta, recientemente conquistadas por Chile a expensas de Perú y de Bolivia, respectivamente, que se produjo tanto en los puertos como en las salitreras de La Pampa, pero que duró en el Norte Grande aproximadamente 2 semanas. Y cuando los fuegos de esta rebelión, que fue bastante violenta, se estaban extinguiendo, estalló por otros motivos en Valparaíso y Viña del Mar. Porque Viña del Mar no era la ciudad jardín, era una especie de barriada industrial y obrera aledaña a Valparaíso, donde había mucha industria. Ya existía la compañía de refinería de azúcar de Viña del Mar, habían industrias siderúrgicas y de otro tipo, y el puerto de Valparaíso, hasta entonces principal polo económico o uno de los principales polos económicos del país, una ciudad fuertemente industrializada. Y el movimiento en esta conurbación, que es prácticamente una sola ciudad, duró también aproximadamente unos 15 días. Es decir, en total, la huelga general de 1890, la primera huelga general de la historia de Chile, duró no más de un mes.
y con intensidades distintas. Y todas las demás protestas sociales, anteriores y posteriores, han tenido una duración mucho más corta. Entonces aquí ya tenemos un primer elemento. Larga, muy larga duración. Un mes extremadamente intenso, que fue el que transcurrió entre mediados de octubre y el 15 de noviembre. Y luego una prolongación de 4 meses más, con intensidades variantes, pero en una línea general más bien decreciente, aun cuando durante la primera quincena de marzo, hay que acordarse de eso, hubo una especie de repunte después de las vacaciones, una serie de movilizaciones, la más importante fue la marcha de las mujeres del 8 de marzo, pero había un calendario muy nutrido de movilizaciones contra las AFP, por los mapuches, por los presos políticos, por el Día del Joven Combatiente, a fines de mes, etcétera, calendario que evidentemente se cortó abruptamente a mediados de ese mes. Entonces tenemos un primer elemento, la muy larga duración. Y los conceptos de la sonada y del estallido ahí quedan absolutamente cortos. No permiten entender ese fenómeno. Otra característica de este movimiento fue su gran extensión geográfica, prácticamente todo el país. No hubo sectores de nuestra geografía que no se vieran de alguna manera involucrados, pero también su gran extensión en términos sociales. Este fue un levantamiento pluriclasista de muchos y muy variados sectores sociales. Desde los sectores más pobres, marginados, explotados, incluyo en ellos a los pueblos originarios, hasta sectores no solo de clase media, también de clase media alta. Si en Santiago hubo manifestaciones hasta en el Apumanque y en las puertas de la escuela militar, gente del barrio alto, de clase media acomodada a lo menos. Entonces ahí tenemos otro fenómeno interesante, un movimiento muy heterogéneo, pluriclasista. Reivindicaciones también muy extendidas y heterogéneas. Reivindicaciones de clase, de género, de nacionalidades oprimidas, relativas a derechos humanos, a derechos culturales, es decir, una gran masa de anhelos frustrados, de reivindicaciones, de quejas, de dolencias acumuladas durante décadas. No son 30 pesos, son 30 años. Y se quedaron cortos, porque no eran 30 años. Había que sumar también los 16 años y medio anteriores de la dictadura. Afloraron repentinamente. Esto es como una especie de lava subterránea que no se manifestaba, como una especie de volcán, ¿no es cierto? Y que de repente entró en erupción, violentamente, con mucho ruido, como dicen las definiciones de diccionario, y era un río de lava que parecía arrastrar y arrasar con todo lo que estaba a su paso. Entonces, el estallido no da cuenta ni de la profundidad, ni de la diversidad, ni de la extensión. Es por eso que a mí me pareció y me sigue pareciendo que el concepto más adecuado era el de rebelión popular, porque fue un verdadero levantamiento de la mayoría de la sociedad chilena,
partiendo por los sectores populares y medios, en contra de una multiplicidad de cuestiones que fueron públicamente rechazadas. Esto no venía de la nada, naturalmente. Se había producido un lento proceso de acumulación que se venía manifestando en una serie de movimientos parciales, en un despertar de los movimientos sociales desde comienzo del nuevo siglo. Hubo por ahí, por el 2001, un mochilazo de los estudiantes secundarios. El 2006 fue la revolución de los pingüinos. Y el 2011 se produjo también una eclosión de movimientos sociales. El que más quedó en la memoria fue el movimiento estudiantil por la educación pública. Pero si bien eso comenzó como un movimiento estudiantil universitario, a muy poco andar se convirtió en un movimiento nacional por la educación pública en la que participaron, más bien digo, en la que participamos personas que no éramos estudiantes, profesores, apoderados, personal de todo tipo de la educación y ciudadanos en general que solidarizaban y hacían suya la consigna. Pero además, en el 2011, recuérdenlo bien, eso comenzó, en enero me parece que fue, con el movimiento de protesta social y regionalista de Magallanes. A comienzos del otoño hubo las grandes movilizaciones ciudadanas contra el megaproyecto de Hidroaicén. Y enseguida vino el movimiento estudiantil y movimiento por la educación pública. Pero el mismo año 2011 hubo movimientos de protesta regional, local, por la diversidad sexual, de pescadores artesanales, es decir, una serie de movimientos que en los años posteriores continuaron desarrollándose, ampliándose. Ya en la segunda mitad de esa década hubo importantes movilizaciones femeninas y extendiéndose a muchos ámbitos de contestación del modelo, como por ejemplo, y este fue el movimiento, a mi entender, más potente antes del así llamado estallido social, el gran movimiento por un sistema de pensiones justo, equitativo, solidario, el movimiento No Más AFP, que movilizó millones de personas poco antes de la rebelión de octubre. Digo todo esto para señalar que las cosas no surgen de la nada, hay una acumulación. Pero, ¿qué fue lo específico de octubre? Lo específico, y esto es lo más interesante, es que de alguna manera todos estos movimientos de contestación social convergieron y se expresaron al unísono, no de manera coordinada por desgracia, en octubre de 2019 y en los meses siguientes. Todos esos movimientos estuvieron presentes. Pero, contrariamente a lo que dice el personaje que en aquella época era presidente de la República, esto no fue un complot teledirigido desde Venezuela, ni menos aún protagonizado por alienígenas, como decía su cónyuge, o aún menos una tentativa de golpe de Estado, como el mismo personaje ha tenido la osadía de declarar hace pocas semanas. En realidad, este fue un movimiento absolutamente espontáneo. ¿Alguien lo prohibió? Ellos decían, no lo vimos venir. No lo vieron venir porque no lo querían ver venir. Muchos lo vimos venir. No sabíamos cómo ni cuándo, pero lo dijimos. Esto algún día va a estallar. Y estalló. Nosotros no sabíamos cuándo iba a ocurrir, ni de qué manera iba a ocurrir. Pero era predecible, porque ningún pueblo puede aguantar
por sumiso, por paciente que sea, la aplicación a rajatabla durante décadas, casi medio siglo, de un modelo tan opresivo, tan expoliador, como el que aún seguimos soportando en Chile. Entonces, este movimiento, si bien en líneas generales tenía algunos rasgos predecibles, ello no significó que sus actores, los distintos movimientos sociales o sociopolíticos que lo conformaron, estuvieran coordinados. Esta fue una rebelión inorgánica, desordenada, sin Estado Mayor. El enemigo de clase tenía su Estado Mayor. ¿Dónde? En la moneda, en el Congreso Nacional, en los partidos políticos, en las cúpulas empresariales, en el aparato represivo del Estado y en otras instituciones de la sociedad civil. Y si bien fue tomado por sorpresa, porque no lo vieron venir, a poco andar se dieron cuenta de que este movimiento no podía ser aplastado a menos que se provocara un baño de sangre, como los ha habido en nuestra historia en muchas ocasiones, enorme, para el cual no existían condiciones políticas ni nacionales ni internacionales. Y fue de este modo que después de algunas semanas de desconcierto, en que solo aplicaron represión y promesas de cambio que nadie creía, porque Piñera salía, prometía tal o cual medida, pero el movimiento continuaba en las calles. La casta política, parlamentaria, de prácticamente todos los colores políticos, o casi todos los colores políticos, de centro, de izquierda y de derecha, se coaligó, se concertó para realizar, idear e implementar una astuta maniobra política destinada a descomprimir la rebelión que se extendía por todo el país. Bien sabemos de lo que estoy hablando. El mentado acuerdo del 15 de noviembre de 2019. El mentado acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. ¿En qué consistió ese acuerdo? En hacer como que esta casta política le concedía a la ciudadanía que se estaba movilizando por todo el país un proceso constituyente democrático, concesión hasta a la cual se había negado a aceptar hasta hacía muy pocos días antes. Esto fue en la madrugada del 15 de noviembre, ustedes se acordarán. ¿Qué pasó? La derecha clásica no quería nueva constitución, reforma a lo sumo. Proceso constituyente no, por lo tanto. La nueva derecha, tipo concertación, las aguas estaban divididas, había algunos como el entonces senador Escalona, me parece que era senador en esa época, o poco antes lo había sido, que decía que una asamblea constituyente era como fumar opio. Te recordarán eso, ¿no es cierto? Pero ahora cambiaron. Bien, les vamos a dar una constituyente. ¿Y por qué cambiaron? Porque el pueblo estaba en las calles. Hacía un mes. Y no lograban desalojarlo. Pero además, porque el 12 de noviembre se produjo un segundo paro nacional y este sí que fue relativamente exitoso. Y ahí temblaron, tuvieron miedo.
La maniobra consistió entonces en hacer aparecer como que concedían un proceso constituyente democrático para calmar esta olla que estaba a punto de explotar, para ponerle una válvula de escape a esta olla a presión. Y nos ofrecieron el proceso constituyente que terminó fracasando el 4 de septiembre de 2022. ¿Querían asamblea constituyente? Ahí la tienen. ¿La Convención Constitucional fue una asamblea constituyente? Muchos creyeron que sí y se entusiasmaron. Probablemente algunas personas que hoy día dicen que no, sí lo creyeron en su momento. No, no era una asamblea constituyente. Porque la asamblea constituyente, lo dijimos desde el primer día, desde el mismo 15 de noviembre, y lo dije acá, ustedes recordarán en varias ocasiones, en esta misma sala, está grabado. La asamblea constituyente, para ser tal, tiene que ser un organismo libre y soberano. El organismo que nos dieron era un sucedáneo, como quien dice, el café instantáneo, sucedáneo del verdadero café. ¿Por qué era un sucedáneo? Porque la Convención Constitucional no era libre ni soberana. No tenía ni siquiera la libertad para determinar la más elemental de sus propias normas de funcionamiento, puesto que el Congreso Nacional o los parlamentarios reunidos no como Congreso Nacional, sino que como representantes de los partidos políticos el 15 de noviembre, le fijaron un elevado quórum de 2/3 para adoptar cualquier medida como una manera de frenar los impulsos de cambio radical, porque el quórum de 2/3 le asegura a una minoría, cualquiera que sea, en este caso una minoría conservadora, un tercio, que con un tercio, tan solo un tercio, puede bloquear estas medidas. Pero como si fuera poco, también le prohibieron al futuro organismo constituyente alterar, modificar, ¿qué digo eso? Ni siquiera podía discutir el tema de los tratados internacionales firmados por Chile. Entonces, daba lo mismo, pues, que proclamaran derecho a la educación, a la salud, a lo que quisieran, si no se alteran los tratados internacionales, pues. ¿Cómo usted va a ofrecerle a la gente un sistema de pensiones justo, de reparto y solidario, si esos tratados internacionales garantizan los derechos de las transnacionales que son las dueñas de la AFP? Pero mucha gente no quiso ver y se entusiasmó. Y creyó que a través de la Convención Constitucional y de ese proceso constituyente amarrado por la casta política parlamentaria podía salir algo bueno. Ya bien sabemos cuál fue el fin, no nos vamos a demorar más en ese aspecto. O sea, esta fue una medida de salvataje del sistema y del modelo. Fíjense que el nombre del acuerdo ya lo decía todo. Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? La paz social. Ese era el verdadero objetivo. El resto eran fuegos de artificio para engañarnos. ¿Quiénes fueron los principales gestores de este acuerdo? Están ahí en la foto. Están ahí en el video. Díganme un personaje por la izquierda y uno por la derecha. Los principales articuladores fueron, por la izquierda, Boric, y por la derecha, Coloma. Hay una foto en que Coloma está así, en el baño, están negociando. Después de haber pasado el urinario, están ahí complotando. ¿Qué cargos ocupan estos dos personajes hoy día? Uno es presidente de la República y el otro es presidente del Senado. ¿Presidente del Senado? Es la segunda autoridad del Estado. Si el jefe de Estado fallece, cae por una acusación constitucional, renuncia, es inhabilitado por cualquier razón, ¿quién asume en su reemplazo? ¿Es casual?
Dicho sea de paso, Coloma fue elegido presidente del Senado con votos de todos los partidos, incluyendo el Partido Comunista. ¿Lo sabían o no? Ya pues. Incluyendo el Partido Comunista. Hasta la UDI. No sé si republicanos también. Probablemente. ¿Es casual? No, no es casual. El sistema le debe mucho a estos dos personajes y a todos los partidos que firmaron ese acuerdo, porque ese fue el acuerdo que salvó a Piñera en primer lugar. Piñera estaba a punto de caer prácticamente. Por eso dice que le querían dar un golpe. No era un golpe, eran las masas que estaban en la calle y que estaban haciendo ingobernable el país. Y además salvó el modelo. ¿Qué ha cambiado desde entonces en Chile? ¿Qué cambio sustantivo? Ni antes ni después de Boric. Ninguno. Entonces, como me dicen que queda poco tiempo, para ir sintetizando, esta fue una rebelión popular. La ciudadanía se levantó de manera desordenada, sin coordinación. Los distintos movimientos sociales no estaban articulados entre sí, cada cual por su lado. Fue un poco una rebelión popular de acuerdo con los moldes culturales que nos ha introducido el neoliberalismo. Cada cual para sí. Fíjense esto. Cada cual para sí. Ah, no, es que mi reivindicación es esta. Si me la satisfacen, yo me bajo. O si parece que me la van a satisfacer. No soy solidario, no me coordino con los otros. Y así sucesivamente. No hubo Estado Mayor en el campo popular. En los primeros días eso fue bueno. ¿Por qué? Porque al no haber Estado Mayor, la represión no podía parar el movimiento con 2, 3 golpes. Porque cuando tú tienes un Estado Mayor, si el enemigo te golpea, te liquida, te aniquila, te toma preso a tu Estado Mayor, frecuentemente el movimiento se cae. Aquí habían miles de Estados Mayores. Pero con el correr del tiempo, eso que fue un punto fuerte de la rebelión popular se convirtió en una debilidad. Porque cuando el adversario o enemigo se confabuló, se concertó para generar este acuerdo del 15 de noviembre, no hubo respuesta unificada. Fíjense que, no me acuerdo qué día de la semana fue el 15 de noviembre, pero hubo una manifestación días después, porque las había todos los viernes en Plaza Dignidad. Yo fui a esa, como fui a muchas otras, antes y después. La mitad de la plaza se había vaciado. Lo que quiere decir que mucha gente creyó, confió, pisó el palito. Y el otro elemento que me llamó mucho la atención fue el cambio en la composición de clase de los manifestantes. Porque hasta el 15 de noviembre, como les decía, había una variedad social muy grande. Pero después del 15 de noviembre, la clase media o media acomodada que había acompañado al movimiento desapareció. Y quedaron los sectores populares y uno que otro estudiante por ahí, de clase media. Eso era visible. Porque las clases sociales en países como el nuestro se ven al ojo, ¿no es cierto? Y eso fue el efecto del acuerdo del 15 de noviembre. Y frente a ese acuerdo no había una dirección unificada del movimiento popular, ni siquiera del que seguía en las calles, capaz de responder. Porque la única forma eficaz de responder a esa maniobra política
hubiese sido otro paro nacional. Pero un paro nacional esta vez no de 1 o 2 días, indefinido. Pero eso requiere de una preparación, de una fuerza, de una coordinación que no existía. En algún momento pareció que un referente que había surgido pocos meses antes del, entre comillas, estallido, Unidad Social, podría haber sido esta coordinación, articulación de movimientos sociales. Pero rápidamente nos dimos cuenta de que no lo fue, ni podía serlo. Muy rápidamente empezaron las peleas, las contradicciones, distintos movimientos ya en diciembre, distintas organizaciones o movimientos sociales que lo componían empezaron a abandonarlo y de Unidad Social ya con el correr del tiempo en el verano nunca más se supo, o se supo muy poco. Es decir, la derrota del movimiento, de la rebelión popular, pasó por la astuta maniobra política del enemigo de clase, pero también porque el enemigo tiene que hacer lo que tiene que hacer como enemigo. Si no hay que quejarse de lo que hagan ellos, hay que fijarse en lo que hacemos nosotros o lo que no hacemos nosotros, pero también por la debilidad de la propia rebelión popular que no tuvo coordinación ni dirección política. No obstante lo anterior, este fue un gran movimiento, como nunca ha habido en nuestra historia, que demostró la capacidad de movilización, la decisión de lucha y de combate, especialmente de los jóvenes que arriesgaron frecuentemente sus vidas o su integridad física, y al mismo tiempo las fuerzas que, aunque hoy día parecen dormidas o están dormidas y están deprimidas, son las con que habrá que contar más adelante para que en un contexto que nunca va a ser el mismo, porque la historia no se repite, no es un calco, pero en un contexto en que se produzca un nuevo ascenso masivo y sostenido de la lucha popular, habrá que tener en cuenta para que el desenlace sea mucho más afortunado que el que conocimos hace tan solo 4 años. Muchas gracias. Vamos al café y nos quedamos con esta reflexión. Entonces, el enemigo hace lo que tiene que hacer. El tema es que tenemos que fijarnos qué es lo que nosotros hacemos frente a esta situación. Entonces, vamos a tomar café y volvemos en 10 minutos más. Les tocaremos la campana y acuérdense que están los números a la venta de la rifa solidaria. Gracias. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que somos. Con las penas de mi pago florecieron los aromos. Que cara y apenas gritan que hay metal en el potrero. Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. Que cara y apenas grito que me siento libertario. Me cambian la vestimenta por una de presidiario. La tierra tuvo a mi abuelo, tuvo a mi padre, a mi madre, y el hijo que nació de ellos no hay ni perro que les ladre. Yo defiendo mi derecho, que no es el derecho de otro, pero que caray estoy viendo que ya no somos nosotros.
Ya no somos de este valle, ya no somos de este monte, y todo lo que uno labra se va, usted sabe pa' dónde. Chacarera, chacarera, chacarera de mi pago, no me libro de esta plaga ni por más fuerza que le hago. La concha dice en el mar, yo mantengo una riqueza, una prenda de belleza, por un brillo natural. Yo valgo más que el coral, que el diamante, que el rubí, yo no me cambio por ti, pues yo valgo donde quiera, en regiones extranjeras también me aprecian a mí. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l yopo de madrugada me voy pa'l yopo porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también, que si la pone la paga y si no la pone también. La patecabra se queja y también el caracol. Pa' nosotros no hay dolor, eso lo dice la almeja. También la papa, la reina, cuenta su historia pasada. Qué vida más desgraciada, echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos donde no valemos nada. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l yopo de madrugada me voy pa'l yopo porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también, que si la pone la paga y si no la pone también. Mis tres hermanos queridos se los llevo la corriente, dice un niño tristemente, qué caso tan dolorido. Marchamos todos unidos a bañarnos sin temor, vino el río con su furor, se lo llevó muy ligero cuando desaparecieron, cuánto sería mi dolor. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l yopo de madrugada me voy pa'l yopo porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también, que si la pone la paga y si no la pone también. ¿Qué vamos a hacer con tantos y tantos predicadores? Unos se valen de libros, otros de bellas razones, algunos de cuentos varios, milagros y apariciones, y tantos de la presencia de esqueletos y escorpiones, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta plegaria sobre nosotros que alega en todas las lenguas de gloria de esto y del otro, de infiernos y paraísos, de limbos y purgatorios?
Edenes de vida eterna, arcángeles y demonios, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanto tratado del alto cielo? Ayúdame, Valentina, ya que tú volaste lejos, dime de una vez por todas que arriba no hay tal mansión, mañana la de fundar el hombre con su razón, mamita mía. ¿Qué vamos a hacer con tanta mentira desparramada? Valentina, Valentina, rompamos la telaraña. Señores, bajo la tierra la muerte queda sellada y a todo cuerpo en silencio el tiempo lo vuelve nada, mamita mía, mamita mía. ¿Hasta cuándo, compañero, va a quejarse de la vida? No ha visto caer la noche, no ve florecer el día, o no le parece grande ver a la mata crecía. Abra de una vez la puerta, ponga los pies en la tierra y fíjese en la montaña, descubra lo que ella encierra, que no hemos venido aquí para contarnos miseria. Feliz el que tiene mano para templar una guitarra, el que se ha domado solo con la paciencia y la calma que tiene el sol y la luna, quedan y no esperan nada. No pretendo ser profeta cuando canto mi canción, pero pido que me escuchen, verán que tengo razón. El hombre se pone malo en la vida sin amor. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te haga bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil.
si esas puertas no se abren, el pueblo las sabe abrir. América está gritando, el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueño, Patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. peleando aprende a cantar. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negros, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y ahí están las dos cabezas de la negra con el negro, amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego, carbón trajo la negrita, carbón que también es negro. Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo, recetó emplasto de barro, pero del barro más negro, que le dieran a la negra zumo de maqui del cerro. Ya se murió la negrita, qué pena pa'l pobre negro, la puso dentro de un cajón, cajón pintado de negro, no prendieron ni una vela, ay qué velorio más negro. Arriba con las coplitas, mijito. A cantar de un improviso, a cantar de un improviso y se requiere buen talento, memoria y entendimiento. Memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. ¿Cuál vendaval de granizo? ¿Cuál vendaval de granizo han de florear los vocablos? Se ha de asombrar hasta el diablo con tantas bellas razones como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. Por ser la primera vez, por ser la primera vez que en esta casa yo canto, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así es la cosa. Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca. Eres chiquita y bonita, lástima que seas tan loca, parece guitarra vieja. Parece guitarra vieja que cualesquiera te toca. Ay, ay, ay. Solita palma. Ayer cuando te quería, ayer cuando te quería y parecías un lucero, y ahora que ya no te quiero, y ahora que ya no te quiero, pucha, qué animal más.
En función de ir ganando tiempo y aprovechando el tiempo para discutir y conversar, yo les pediría si alguien tiene preguntas, tiene consultas. Desde el YouTube alguien preguntó. Entonces, vamos a partir con esa primera pregunta, don Sergio, que dice que en el caso de un paro nacional, ¿cómo ve usted la actitud y fuerza de los gremios, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de trabajadores en general? Sí. Horas, requiere de un esfuerzo de preparación y de movilización muy grande. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay organizaciones sindicales, hay dirigentes sindicales que por desgracia ejecutan parodias de paros para legitimarse o para recuperar parte de la legitimidad perdida. Pero son movilizaciones que no le provocan ningún daño a quienes deberían apuntar. ¿Cuál es el estado de movilización de las fuerzas populares hoy día en Chile? Ínfimo. ¿Cuáles son esas vanguardias sindicales o sociales que estarían en condiciones de organizar algo parecido? Recordemos que las principales confederaciones de trabajadores, comenzando por la CUT, están todas, cual más, cual menos, controladas por los partidos de gobierno. Y evidentemente esos partidos no le van a hacer un paro a su propio gobierno. Es cuestión de sumar 2 más 2 nomás, ¿no es cierto? El rol de esos dirigentes, no digo de todos, pero muchos de ellos, es precisamente el contrario: contener, frenar, desmovilizar. Pero eso es más viejo que el hilo negro. ¿Por qué habrían de hacer un paro? Si ellos apoyan las políticas que su gobierno está impulsando. Entonces, a menos que haya elementos nuevos que son impredecibles, que no puedo adivinar, hay algún cambio brusco en la situación, no, eso no veo por qué, no hay contexto por ahora. ¿Alguna pregunta, compañero? Don Waldo. Tengo varias inquietudes. La primera, durante el estallido, o la rebelión más bien, como yo concuerdo con esa expresión, se produjo un hecho que yo diría conmocionó al país, que fue la quema del metro, o de los metros. Ahí hubo varias ideas, alguna que era
según el gobierno turno de la delincuencia habitual, ¿no es cierto?, los delincuentes, los extremistas. Y después se planteó, por un lado, creo que hay un texto escrito, yo no lo he leído, pero según lo que contiene él, es que explicaba que esa quema se había producido por la inteligencia con H de Carabineros y de los milicos, ¿no? ¿Qué impacto produce eso? Y si usted tiene alguna visión distinta respecto de los hechores de ese acontecimiento. Y le pregunto por el impacto, porque le comentaba recién a Claudio que probablemente el metro debe ser una de las instituciones con mayor unanimidad en cuanto a prestigio respecto en relación a los chilenos. La gente lo valora como tal y por tanto la quema del metro probablemente haya producido una opinión mucho más negativa respecto al movimiento. Esa es la primera cuestión. La segunda cosa es, usted decía que una de las tantas razones seguramente que explicaron esta rebelión fallida fue, aparte del acuerdo de los partidos políticos para el noviembre, era la falta de Estado Mayor. A mí me tocó en varias oportunidades estar en algunos espacios de coordinación de las diferentes organizaciones populares y uno de los, diría, hechos recurrentes que se produjeron ahí, y usted también lo deslizaba de alguna manera, tenía que ver con las peleas pequeñas que guardaban relación con posturas intransigentes de diferentes agrupaciones que estaban ahí, y que no logramos jamás llegar a un punto común que pudiera permitir a lo mejor en algún instante haber constituido esta especie de Estado Mayor. ¿Cómo, según su mirada, cómo se puede saldar este problema eterno de la izquierda, de que empiezan como a ver posturas, egos personales, proyectos grupales que son a veces bastante poco coincidentes con lo otro y generan generalmente rupturas, ¿no? Y la tercera cuestión es... usted describía, o más que describir, había diferentes factores que explicaban la presencia de nosotros en la Plaza Dignidad, normalmente pensando como condiciones de vida, condiciones de un sistema que generaba precariedad. Si las condiciones actuales, por ejemplo, han generado mayores dificultades, la carestía de la vida, dificultades de la delincuencia, etc. ¿Cómo se explica en general entonces que no haya una protesta masiva? Yo estoy muy expectante, por ejemplo, qué va a pasar el 18 en la Plaza Dignidad, la semana próxima. A ver cuánta gente vamos a ir ahí a la actividad. ¿Por qué no se genera entonces o no se ven pistas de una posible segunda rebelión o tercera rebelión? Bien, lo primero que tengo que decir es que por WhatsApp me avisan que no se escucha, así que los compañeros que están encargados de la transmisión, el público a teledistancia pide que corrijan ese problema. Se está trabajando en la cosa del sonido. Allá hay palabras. Sí. Voy para allá. Nombre y pregunta, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento porque soy extranjero y aparte como que no soy del barrio, entonces está bueno presentarse para saber quién soy, ¿no? O sea, soy Sergio Randi, sociólogo, he entrevistado al compañero Sergio Grez en 2022 cuando vine por primera vez a hacer un trabajo exploratorio sobre la revuelta acá en Chile. Soy estudiante de la UNAM y mi tesis de doctorado es precisamente sobre la revuelta popular, las prácticas políticas que se dieron en la revuelta y los anhelos o utopías que emergieron de la revuelta, ¿no? ¿Qué aspiraciones tenía la gente, la juventud? ¿Por qué luchaban? ¿Qué país imaginaban? ¿No? Entonces, por eso estoy aquí, porque Sergio tiene mi teléfono, publicó mi teléfono la invitación y yo me acerqué, pues dije, bueno, me parece muy interesante escuchar al pueblo, debatir sus ideas y ver qué reflexiones tienen para ofrecer a 4 años de la revuelta, ¿no? Aparte que coincido con Sergio en muchas cosas de las que plantea. Entonces, mi punto de vista es que yo publiqué un primer artículo, voy a tratar de ser lo menos académico posible, ¿no? Publiqué un primer artículo de acercamiento al tema de la revuelta, donde desde afuera, ¿no? Uno lo veía, yo estaba en México en ese momento, lo veía como mucho más coordinado, aunque no había un Estado Mayor, surgieron organizaciones emergentes, ¿no? Como la Primera Línea,
las brigadas de salud, las ollas comunes, que tienen que ver con cosas de la tradición de lucha del pueblo chileno, ¿no? Y que eso permitió de alguna manera generar redes de resistencia del pueblo, ¿no? Que precariamente coordinó esa resistencia, ¿no? Y en un momento utilicé un concepto que quizás ahora no estoy tan de acuerdo, que es un concepto de Charles Tilly, que es un sociólogo, de destrucción coordinada, ¿no? Cuando hay levantamientos populares y esos levantamientos de alguna manera paralizan la ciudad, ¿no? Paralizan el normal funcionamiento neoliberal o burgués de la ciudad, de reparto de mercancías, de que la gente tiene que ir a trabajar, etcétera. Yo creo que algo de eso hubo, ¿no? No sé hasta qué punto fue coordinado o no. Quizás yo exageré cuando lo escribí, ¿no? Pero mi punto es por qué o qué problemas, qué rencillas hubo dentro de, por ejemplo, organizaciones emergentes como la Mesa de Unidad Social para no poder coordinar esa lucha, ¿no? Y si tuvieron algo que ver ahí, las diferencias entre partidos y movimientos, ¿no? O sea, entre estructuras organizadas tradicionalmente por la política y movimientos sociales emergentes generalmente dirigidos por la juventud, con otro tipo de demandas y con otro tipo de forma de organizarse, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta para cualquiera que quiera responder. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aquiles. Quería plantear un par de cosas que a mí me parecen importantes. Dentro de los antecedentes que se manejan del desarrollo, la acumulación de fuerza a nivel popular, me parece muy significativo lo que se dio en cuanto a los conflictos socioambientales. Si bien en muchos casos eso tuvo un carácter local, en varios casos adquirió formas de lucha muy avanzadas, incurriendo en algunos casos en formas de lucha insurreccionales, como el caso Freirina, en donde finalmente fue derrotado el proyecto, fueron derrotadas las fuerzas policiales, etc. Eso como un primer alcance. Y en segundo lugar, a raíz de eso mismo, surgen y empiezan a desarrollarse lo que son las concepciones de las asambleas populares. Las asambleas populares finalmente tienen varios congresos nacionales, pero terminan, digamos, abortadas por lo que son los intentos de instrumentalización de diversas fuerzas políticas, y que los lleva al fracaso. Sin embargo, en el periodo de lo que fue la rebelión popular, nuevamente son las asambleas populares las que surgen como formas de organización, sobre todo a nivel territorial. Sin embargo, no tienen mayor continuidad en el tiempo, excepto algunos casos puntuales. La consulta es, ¿esa forma de organización la ves con proyección en el tiempo? ¿Qué falencias le ves, digamos? ¿Qué defectos tuvo que no permitió que se pudiera proyectar, más allá de la pandemia y otro tipo de consideraciones que por supuesto forman parte del contexto? Gracias. Don Sergio, la última que quisiera, tomando la reflexión con el que cerramos la primera parte y recordando también lo que discutíamos en el Cabildo, es esto, digamos, de el rescate de la lucha popular. Que no se pierda ese proceso como aprendizaje. Es cierto que tuvimos algunas dificultades. Es cierto que no había Estado Mayor, que la articulación tuvo dificultades, pero ¿qué pasa, digamos, cuáles son los aprendizajes que surgen de allí? Y por otro lado, ¿qué respuesta o qué le decimos a la persona, a las
señora Juanita que se movilizó, que llegó hasta la Plaza Dignidad, o al trabajador que fue a la Plaza Dignidad, que se movilizó, que soportó la represión, pero que hoy día siente que a lo mejor eso fue en vano. Yo no creo que sea en vano, que haya sido en vano, pero ¿cuál es la respuesta que nosotros le podemos dar, digamos, en términos de futuro, de proyecciones, como aprendizaje, como escuela de este fenómeno social al sector popular que se organizó y que participó? ¿No? Siento que no tengo respuesta para todas las cosas que me preguntan. Es un poco abrumador. Yo creo que todos nos sentimos un poco así porque no sabemos bien qué hacer. Sabemos algunas cosas que no hay que hacer o que no hay que volverlas a hacer nunca más, pero no sabemos bien qué hacer. ¿Por qué no cuajó esto? ¿Por qué nos desangramos y nos seguimos desangrando en, como decías tú, rencillas internas, peleas por ínfimas parcelas de poder, liderazgos de pacotilla? Porque a veces son no más que eso. ¿Por qué ciertos dirigentes que en un momento de la lucha se destacan, luego se desvían, se corrompen, se dejan comprar o se venden, se dejan cooptar? La naturaleza humana, pensarán algunos. Sin duda hay algo de eso. Pero yo creo que lo fundamental es la carencia de proyecto. No tenemos proyecto. Y si no hay un proyecto global, abarcador, que pueda unir, es como un hilo conductor de un collar. Si no hay un hilo conductor, las cuentas del collar se desparraman y se van cada una por su lado. Y ese hilo conductor tiene que ser el programa. Tiene que haber un programa del pueblo que aglutine, sintetice y haga compatible, porque no es evidente que lo sean de buenas a primeras, las distintas reivindicaciones, los distintos intereses sectoriales. Porque no está dicho que los intereses de los obreros, de los trabajadores, sean siempre y en todo momento compatibles con la perspectiva ecologista. Porque lo que quiere el trabajador es asegurar su sustento y el de su familia, y por lo tanto muchas veces poco importa qué tipo de actividad económica o productiva realice con tal de que le llegue un salario, ojalá lo mejor posible. Pero a lo mejor esa actividad está en abierta contradicción con la mantención del medio ambiente. A lo mejor los trabajadores forestales del Gualmapu lo que quieren es que la producción forestal siga viento en popa, pero las comunidades mapuches no quieren eso, por razones de sobra justificadas y conocidas. Entonces, tiene que haber un proyecto, una articulación. No se trata de someter a los distintos componentes del movimiento popular o de los movimientos sociales a una especie de disciplina de regimiento. No. No se trata de unificarlos orgánicamente. Cada movimiento debe seguir existiendo de manera independiente. Pero hay que apuntar a la formación de una especie de movimiento de movimientos en que estos se puedan articular, se puedan coordinar y puedan incluso estar
en algún momento y en otro momento, si están en desacuerdo, no estar. Entrar y salir. Y lo mismo a nivel político. Es bueno que hayan distintos componentes de izquierda. Es bueno hablar de las izquierdas en plural. No hay que intentar unificarla, salvo en la acción, salvo en torno a un programa común. No hay que intentar unificarlas en lo ideológico. Basta que nos unifiquemos en lo programático, en lo concreto. Y por lo tanto, estas izquierdas y estos movimientos sociales pueden estar en un momento en que hay acuerdo fundamental y en otro momento pueden no estar. Y podemos dejarlos entrar y salir, sin pretensiones de hegemonía, de dirección o de absorción. Cuando tengamos algo parecido a eso, las pequeñeces, las veleidades humanas, las ambiciones, no van a desaparecer, siempre van a existir, pero van a ser menos dañinas, van a causar menos efecto, porque vamos a tener un movimiento poderoso que las va a controlar, que las va a censurar, que las va a reprimir, en el buen sentido de la palabra. Pero para eso se requiere un proyecto, y ese proyecto no lo tenemos. Y mi sospecha es que no solo no lo tenemos en Chile, no lo tenemos a nivel mundial. Porque lo que vivimos hoy día no es una simple crisis económica, no es solo una crisis ecológica, que es muy grande y muy grave. No es solo, como podían definir algunos, crisis moral. Es una crisis global, civilizatoria. Mi intuición es que estamos en cambio de época. El cambio puede durar décadas, siglos, ¿ya? Pero es de un modelo de civilización que está agonizando. El problema, a diferencia de otras crisis civilizatorias por las cuales ha atravesado la humanidad, es que esta vez está el problema medioambiental, que nunca antes existió, por lo menos en esta medida. Y eso puede llevar no solo a la catástrofe de esta civilización, sino que de cualquier civilización, de toda civilización. Por lo tanto, la necesidad de un proyecto de humanidad alternativo es más grande que nunca. Es apremiante. Es una cuestión de pocas décadas. Esto no da para mucho más, 30, 40 años más, desde la perspectiva puramente medioambiental. ¿Qué podemos hacer? Hay que reconstruir el movimiento popular. Y hay que reconstruirlo sobre bases, ojalá, de la más completa autonomía. ¿Autonomía respecto de quién? Respecto de los poderes, pues. Respecto de los gobiernos de turno, cualquiera que sea su signo o sus declaraciones. Respecto del empresariado, de las iglesias, de las ONG, de las fundaciones, de los partidos políticos, especialmente los partidos políticos que están en la institucionalidad. Tenemos que ser autónomos, independientes. Tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, solo en nuestras propias fuerzas, nada más. Si alguna institución nos quiere ayudar, que ayude, pero sin aceptar condiciones. Eso es lo difícil, pues. Porque es más fácil esperar que el alcalde, el diputado, el presidente, el partido, la iglesia, nos dé los recursos, nos ponga el local, nos ponga la transmisión vía streaming, nos junte la plata para imprimir un panfleto o para montar una página web. Es mucho más fácil y es lo que se hace normalmente. Pero las ayudas casi nunca son desinteresadas. Siempre hay un condicionante.
es para que hagamos lo que ellos quieren o no hagamos lo que ellos no quieren que nosotros hagamos. En política no se puede ser ingenuo, hay que ser mal pensado, hay que ser súper mal pensado. ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué quiere esta institución? ¿Por qué me ayuda? ¿Es una ayuda sincera? ¿Nos deja tomar nuestras propias decisiones? El militante de este partido es un derecho político básico, militar en partidos. ¿Está poniendo por sobre todo los intereses de su partido o los de la comunidad en la cual está participando? Esa cosa hay que preguntársela siempre. ¿El dirigente que elegimos es honesto? ¿Es probó? ¿O está obteniendo beneficios personales, materiales o de carrera política? Porque muchos dirigentes sociales empiezan bien, son abnegados, son combativos, pero con el correr del tiempo son cooptados y hacen una carrera política. Los jóvenes dirigentes estudiantiles, que yo los conocí, a casi todos ellos, en el 2011, y que hoy día están en el poder, ¿son iguales? Bueno, nadie es igual a como era antes, pero ¿mantienen los mismos principios que les escuchamos? ¿O están diciendo y haciendo todo lo contrario de lo que dijeron y prometieron? Hay que observar. Tenemos que desarrollar el espíritu crítico. Tenemos que escuchar y ver las noticias, aunque sean malas, ¿ya? La televisión en particular, pero con espíritu crítico, analítico. Tenemos que pensar, tenemos que desarrollar nuestro espíritu crítico. Siempre es más fácil creer que pensar. Y por eso la gente se ilusiona, cree en fulanito, en sutanito, en tal o cual proceso. Está bien, hay que tener creencias, pero tienen que ser creencias razonadas. No podemos confundir la realidad con nuestros deseos. Y ahí ese es el primer error en la política. Lo que estamos planteando, proyectando, planificando, ¿es realizable? Está bien tener utopías, pero tienen que ser utopías realizables. Es decir, si nos fijamos un objetivo, si planteamos un anhelo, tenemos al mismo tiempo que diseñar los instrumentos para la concreción de ese anhelo, las vías, las estrategias, las tácticas, definir quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros aliados. O sea, hay que pensar, hay que reconstruir el movimiento popular sobre estas bases. Autonomía, pensamiento crítico, pluralidad, red de organizaciones que sean independientes. Nadie va a pretender que tal organización social se fusione con esta otra. A veces sí, ¿por qué no? Si tienen los mismos objetivos, si hay buena onda entre ellas, pero a veces no da para tanto. Pero eso no debe ser obstáculo para que se articulen de buena manera en una perspectiva de horizontalidad, de igualdad, de relaciones democráticas y de caminar juntos en la medida en que haya acuerdos y separarse si esos acuerdos dejan de existir, pero de manera consensuada, no sé si la palabra más exacta es civilizada, de manera tal de que esa alianza se pueda recomponer más adelante cuando hayan acuerdos fundamentales. Estas ideas que parecen casi las de un predicador, me parece que son básicas, ¿no es cierto? Son esenciales y de alguna manera indirecta creo estar respondiendo a las distintas preguntas, pero queda una en el tintero. ¿Por qué no hay protesta masiva?
Porque las protestas y las movilizaciones sociales tienen ciclos. No hay ningún grupo humano, ninguna sociedad que pueda estar en un ciclo de permanente ascenso, porque hay cansancio, hay desgaste, porque las necesidades de la vida hacen que la gente se tenga que preocupar de otras cosas también, y porque para que haya un ciclo de protesta, un ascenso de la lucha popular, tienen que darse determinadas condiciones objetivas. Las condiciones objetivas están hace mucho rato en países como Chile, pero también subjetivas, de estado de ánimo. Y el estado de ánimo no es el mejor en este país en la actualidad. Hemos conocido muchas derrotas, se han disipado las ilusiones que la rebelión popular e incluso que el proceso constituyente medio amañado, bastante controlado por la casta política, también generó en muchos sectores, ¿ya? El triunfo abrumador del rechazo en el plebiscito de salida del año pasado, el proceso constituyente absolutamente trucho y más controlado que el anterior incluso, que estamos viviendo en la actualidad, no le da ánimo a la gente. Pero aquí quiero pasar un anuncio, ¿ya? Porque hay que ser práctico. Hay que votar masivamente en contra en el plebiscito de salida de diciembre. Esta vez el voto nulo y la abstención no sirven. Hay que ir a votar en contra. Hay que patearle en la mesa. Porque este es un proceso trucho, absolutamente controlado, antidemocrático, y el bodrio de constitución que nos están proponiendo, que ya sabemos más o menos por dónde va, es intragable. Va a ser peor que la constitución reformada que tenemos en la actualidad. Si logramos una especie de rechazo, porque ahora la fórmula no es apruebo o rechazo, pero es una fórmula de rechazo masivo, lo más amplio posible, la casta política se va a ver en serias dificultades. Porque lo único que quiere la casta política, el gran empresariado, es cerrar esta cuestión de una vez por todas, para que haya estabilidad, para que haya gobernabilidad. Nosotros queremos todo lo contrario, no queremos que haya estabilidad ni que haya gobernabilidad. Sí, queremos que haya una nueva estabilidad y una nueva gobernabilidad, pero la que nosotros democráticamente decidamos, no la que nos impongan desde arriba. Entonces, la primera tarea política, ahora, a corto plazo, es la victoria del voto en contra en el plebiscito de salida de diciembre. Pero no basta con eso. Eso sirve para que no cierren la cuestión constitucional y constituyente. Esa cuestión debe mantenerse abierta. ¿Para qué? Para que cuando haya un nuevo ascenso de la lucha popular, sacando las lecciones de las experiencias recién pasadas, estemos en mejores condiciones para ahora sí hacer un proceso constituyente efectivamente libre, soberano, democrático, para tener una verdadera asamblea constituyente. Las condiciones no están. Esa asamblea constituyente no está a la vuelta de la esquina. No soñemos tampoco con un pronto estallido social. Hay que trabajar en la reconstrucción del movimiento popular, de las organizaciones sociales. Esa es la tarea de hoy día. Y ya se verá lo que viene más adelante. Si nadie tiene la bola de cristal para ver el futuro. Aquí no hay un gurú, no anden buscando eso. Los gurús tienen que ser ustedes mismos, nosotros mismos. Lo que nuestra inteligencia y nuestro trabajo práctico nos diga que hay que hacer. No esperen un salvador. No esperen a nadie que venga a hablar acá que les dé la solución. O la encontramos nosotros o no la encuentra nadie. Eso. Gracias. Gracias al profesor, gracias a los participantes. Estamos llegando al final. Yo quisiera repetir un poco lo que el profesor nos plantea en síntesis
y esto tiene que ver con que tenemos el desafío de la construcción del proyecto común y la construcción del programa popular. Ese es el desafío y seguramente no lo vamos a tener mañana ni la próxima semana, pero también implica que este es un trabajo que tiene que empezarse a hacer desde ya, y el primer paso, yo siento, digamos, que es la articulación de las organizaciones sociales. Ese paso, nosotros en el Cabildo lo estamos impulsando, estamos generando, ya hicimos una declaración de principio, no nos negamos a conversar con nadie. Todos los que quieran conversar con nosotros van a conversar con nosotros, y si tenemos que participar en 200 encuentros y 100 asambleas, lo vamos a hacer, porque ese es un tiempo que ganamos y tenemos que ser capaces de avanzar en ese proceso. Y por otro lado, este deseo, digamos, y esta pretensión de generar un movimiento de movimientos, que creo que es que nos desafía a nosotros en nuestras estructuras también de nuestra lógica de la participación política. Entonces, con eso vamos cerrando. Agradecemos, tenemos ahí actividades que están pendientes, tenemos una peña solidaria, le agradeceríamos que vinieran a comer sopaipilla, a bailar y a cantar, pero no es gratis, porque necesitamos plata en el Cabildo. Y por otro lado, tenemos la tercera etapa de la Escuela de Educación Popular, donde vamos a trabajar el tema de la educación y la comunicación popular con los compañeros del colectivo Paulo Freire, con los compañeros de la Asamblea Lobesa, con Hambre y Rebeldía y con todas las organizaciones que se quieran sumar. Y entonces los dejamos invitados, y la próxima conversatorio yo creo que lo vamos a hacer con el tema que usted está cerrando, que es el tema constituyente. Así que siendo las 18:26. 18. O no, las 20:26. Le damos las gracias y los dejamos invitados para el próximo conversatorio. Muchas gracias, buenas noches. Profesor, muchas gracias a usted. Un agrado escucharlo y recibir sus reflexiones. Muchas gracias. A la mujer del amigo, a la mujer del amigo se la debe enamorar, porque ayudarle a querer, es una obra de caridad. Eso me gusta a mí. Me gusta cantar bien fuerte, y que se escuche mi voz, pa' que en el infierno sepan, que en la tierra hay un cantor. Ya me voy yendo, ya me despido cantando, ya me voy yendo, ya me voy yendo, ya me despido llorando. ¡Fuera! Defiendo mi tierra de noche y de día, de noche y